Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación. En este día tenemos un estudio maravilloso para compartir con ustedes y pronto te estaré dando más información sobre el mismo. Antes de hacerlo, queremos informarte que a final de esta programación tendrás suficiente información para que nos puedas escribir, llamar. Necesitamos escuchar de muchos de ustedes que están viendo nuestra programación para alentarnos a la continuación del mismo. En un futuro no muy cercano, dependiendo de la cooperación de muchos de ustedes, quién sabe, podamos estar toda la semana o en otras programaciones. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes el tema mencionado, las dos naturalezas. Este tema ha traído luz a miles de personas internacionalmente, ministros que no comprendían esas dos naturalezas, y aquí pretendemos aclararte la carne y el espíritu, tu santidad y la condición de tu cuerpo físico. Te vamos a dar información que estoy seguro que será de mucha bendición para tu vida. Bien, entonces, ¿por qué en esta ocasión no pasamos a la parte más importante de esta programación? Te invito a esta segunda parte. Como les mencioné, el tema de hoy es dos naturalezas. Es bien importante entender que todo creyente tiene dos naturalezas. Eso es bien importante, y mientras el estudio se desarrolle te vas a dar cuenta. Vamos a ver en Génesis capítulo 2 verso 7 para comprobar esas dos manifestaciones. Como puedes ver en la escritura, mira lo que dice Génesis 2:7. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como puedes ver, ahí es donde el hombre, este es el único hombre formado de polvo, los demás no. O sea, Dios tenía que comenzar, Él es el creador de los espíritus, Él es el padre de los espíritus. Entonces Él hizo del polvo el primer hombre, pero era una masa de polvo, no tenía vida. Ahora, el primer espíritu que viene del cielo a la tierra toma forma cuando Dios sopla. Y entonces ahí de momento viene y cobra vida y viene a ser el hombre un ser viviente. Esto es lo que se conoce como espíritu, alma y cuerpo. Y no te debes confundir, no son tres naturalezas, o sea, no es naturaleza espíritu, naturaleza alma, naturaleza cuerpo, sino que es que todo espíritu que se mete en un cuerpo viene a ser alma viviente. ¿Me estás siguiendo? O sea, todo espíritu que viene a morar en un cuerpo viene a ser alma viviente. Por ejemplo, Dios vino en la persona de Jesús, y aún Jesús dice: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Se recuerdan que él mencionaba eso? Pero el alma es sinónimo de espíritu, para que no vayas a caer en el error que ha caído la iglesia actual en el concepto de tres. Sí, es tres. O sea, cuando el espíritu vive en un cuerpo tiene una manifestación almática, pero en sí es un espíritu que mora en un cuerpo. Bien, vamos a ver cómo Jesús, en la boca de Jesús, lo presenta dúo, no tripartito. Dice Juan capítulo 6 verso 63. Mira cómo dice ese verso bíblico. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Te lo voy a repetir. Dice: el espíritu es el que da vida. Espíritu con E minúscula, lo puedes ver ahí. No dice, no está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice: el espíritu tuyo. Ese espíritu es el que da vida. De ahí es que sale la vida. Naturalmente todavía la gente no se podía convertir, no podía nacer de nuevo, porque Cristo todavía no había ido a la cruz. Pero Cristo ya estaba dando a entender que una vez tú naces de nuevo, de ahí es que sale la vida. No de tu carne, la carne para nada aprovecha. Por eso todos esos esfuerzos que hacemos con nuestras carnes y sacrificios, por eso cuando Jesucristo murió y resucitó, el pacto cambió. Ahora el pacto era pacto espíritu. Ahora era intangible, no tangible. El pacto cambió. Ahora es el espíritu
es el que da vida. Por eso es que tú tienes que nacer del Espíritu. Por eso es que tú tienes que vivir en el Espíritu. Por eso es que tú tienes que fortalecer el hombre interior, el Espíritu. Porque la carne tú puedes sacrificarla, tú puedes tirarla, caminar de rodillas, puedes ponerte piedritas en los zapatos, puedes quedarte arrodillado 2 días, puedes quedarte sin comer 40 días. La carne, eso no da vida. Por más sacrificio que tú hagas, no te da vida. Por eso el pacto cambiar es el pacto de fe y no de obras. Obra significa el ejercicio corporal, el ejercicio de tu cuerpo, la participación de tu cuerpo físico. Pero espíritu significa la información que tú le llevas al hombre interior. Bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, nos va a indicar lo mismo. Nos manifiesta estas dos cosas. Mira cómo dice la Escritura. Pero tenemos este tesoro, o sea, tu espíritu, en vaso de barro, en otras palabras, carne. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Así el apóstol Pablo habló de su hombre interior. Decimos, hermano, internamente con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. Hemos renacido de simiente incorruptible. Somos poderosos en fortaleza. Pero desgraciadamente tenemos este tesoro en un vaso de barro. Y ese es el propósito del estudio hoy, tratar con tu barro para que sepas tratarlo de tal forma que no estorbe tu vida espiritual. Vamos a verificarlo aún mejor con Gálatas capítulo 5, verso 17. Vamos a verlo ahí bíblicamente para que tú veas que Pablo siempre trataba con estos dos. No con estos tres, con estos dos, que es lo importante que tú conozcas. Mira cómo dice. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate cómo dice estos, plural, no singular, estos. A veces el apóstol Pablo decía, prefiero estar ausente del cuerpo y presente con Dios. Fíjate, dice, el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. Estos dos se oponen, se pasan peleando, por así decirlo, todos los días. La carne. Por eso es que nosotros queremos que tú nazcas del espíritu, que tú nazcas de nuevo. Por eso queremos que tú recibas a Jesús como tu Salvador, que lo confieses. Porque cuando tu espíritu nace de nuevo, entonces la carne se va a oponer. Pero si tu espíritu ha nacido de nuevo y le das la información correcta, entonces tu espíritu gana la pelea. ¿Quién tú crees que gana si tu espíritu está renacido de simiente incorruptible? Si tú sabes quién eres tú en tu hombre interior. Bueno, la carne va a seguir manifestándose. Hasta que venga Jesucristo y transforme tu cuerpo, la carne está dañada, por así decirlo, y lo vas a ver en la otra parte del estudio. Por lo tanto, lo que quise mostrar fue el testimonio bíblico de lo que estamos hablando de esas dos naturalezas, que tenemos espíritu y cuerpo. Vamos a ver la próxima parte del estudio, que es bien importante ahora lo que vamos a hablar, porque esta es la realidad bíblica. No necesariamente lo que tú has oído, pero la realidad bíblica, la verdad, que es lo que nos importa a nosotros. Fíjate, el tema es, nosotros cuando hemos recibido a Jesucristo, somos santos, totalmente santos, 100% santos. Pero hay un problema, que somos también inmundos por causa del cuerpo físico. Estas son las dos naturalezas. Tu espíritu es santo. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Pero el cuerpo físico Jesucristo no lo cambió. Y lo que Él hizo templo, cuando en sí somos templo, ¿tú sabes por qué? Porque tu espíritu está en el barro, pero tu carne está viciada, está dañada. Y lo vamos a ver bíblicamente, que es como debemos hablar. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Importante verso bíblico. Mira la escritura lo que dice. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estuvo. ¿Cómo dice ahí? Léelo. ¿Cómo es? Que está presente. Está hablando con la iglesia, son cristianos, pero le dice, hermano, tenga cuidado con su pasada manera de vivir, porque Adán, el cuerpo suyo, el barro, todavía está presente, la carne para nada aprovecha. Por eso dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está, ¿cómo está? Viciado, conforme a los deseos engañosos.
Fíjate cómo dice la Escritura, que tu espíritu está perfecto, está santificado. Pero fíjate lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, tengan cuidado que usted tiene un cuerpo adámico, usted tiene un cuerpo todavía sujeto a la ley del pecado, tu espíritu fue libre de la ley del pecado, pero la ley del pecado todavía está expresada aquí hasta que Cristo no venga y te transforme esto. Este cuerpo está viciado, pero no dice que es viciado a realidades, a deseos engañosos. Son dardos que vienen a la mente, son pensamientos que te mienten, que te hablan, que te deprimen, que entras en un estrés de eso. ¿Tú sabes dónde sale el estrés, la preocupación? De los dardos de fuego que vienen a tu mente y te hablan, y son mentiras, porque a veces tú notas que pasa un día a otro y al otro día te sientes mejor. Y alguien dice, ¿cómo te sientes hoy? Pues fíjate, me siento mucho mejor, porque es que el cuerpo cambia. La mente, esta carne está viciada conforme a deseos engañosos. Y si tú no te equipas con esto que yo te estoy hablando, esa carne te puede engañar, porque la carne tuya tiene engaño. Lo tiene. No es que lo tenía, porque hay personas que entran a la iglesia, se convierten, tienen una experiencia con el Espíritu Santo y dicen, oh no, ya yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Si tú eres una nueva creación en Cristo, tú lo has dicho, tu espíritu es una nueva creación, pero no tu carne. Tu carne está viciada, tienes que tener eso presente para que te cuide de esos malestares que a ti te vienen, ese mood, ese cambio de personalidad, que a veces estás contento y otro te viras al revés y a veces uno ni te comprende qué es lo que te está pasando, pero es tu carne que está reaccionando a los deseos engañosos que están todavía ahí pegados. Y Cristo quiere educarte con las palabras espirituales para que lleves cautivo, di conmigo, cautivo, para que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. O cuando tú aprendes esto, entonces tú dominas la carne y no la carne dominarte a ti. Que tú seas dueño. Pablo dice que el siervo de Dios sea dueño de sí mismo. Aunque hayan pruebas, situaciones desagradables, enfermedades, tribulaciones, falta de trabajo, no sé, lo que esté pasando. Pero si tú educas tu espíritu, el espíritu va a entrar en dominio propio. El apóstol Pedro dijo allá en su segunda carta, en el capítulo 1 dice, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Añadid a vuestra fe. En otras palabras, que tú tienes que tener tu espíritu educado para que cuando el cuerpo físico se manifiesta con enfermedades, con situaciones, tú puedas hablarle al cuerpo físico y detenerlo, llevarlo cautivo. ¿Me está siguiendo? Bien, vamos al próximo verso bíblico, importantísimo verso bíblico. Filipenses capítulo 3, verso 21. Aquí dice que es un cuerpo de humillación. Léelo ahí en la Escritura. Mira cómo dice. Dice, el cual transformará, no es que está transformado, transformará, futuro, el cual transformará, hablando con los creyentes de Filipo, esos son creyentes allá en Filipenses, el cual transformará, no tu espíritu, porque tu espíritu ya está perfecto. ¿Qué es lo que él va a transformar? Míralo ahí mismo en la pantalla, míralo. El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mi querido amigo, no solo tú tienes un cuerpo sujeto a deseos engañosos. Ahora Pablo dice, miren hermano, nosotros somos más que vencedores. Nosotros vivimos en la verdad. Nosotros vivimos bajo el Espíritu. Pero hay un problema. Nosotros andamos con un cuerpo de humillación. Mira, no solo de engaño, es un cuerpo también que te puede humillar. Si tú no conoces la palabra de gracia, te puede humillar. Y Él te humilla en diferentes formas, no solo enfermándote. Él te humilla diciéndote, mira, si tú no oras 4 días corridos, pierdes la salvación. Mira, si tú vas y practicas deporte o te entretienes un ratito, te humilla, lo de él es humillarte. Metiéndote miedo, llevándote mala conciencia, te trae culpabilidad, te dice que Dios no te ha perdonado. En fin, ese cuerpo aprendió malas costumbres de su padre Adán. Toda la corrupción, todo el pecado, todos los resultados de la desobediencia del primer hombre, te lo inyectaron en el cuerpo físico, se te llenó el cuerpo de concupiscencia. Cristo vino y te hizo perfecto con una sola ofrenda, pero el cuerpo se quedó inmundo, el cuerpo se quedó, lo vas a ver bíblicamente, el cuerpo se quedó en engaño, en humillación y en inmundicia. Y si tú no sabes eso,
andas frustrado, te frustra, no sabes cómo tratar con tu cuerpo físico, un día te sientes perdido y otro salvo. Mira lo que dice, bueno, ya hemos hablado engaño, humillación, ahora vamos, este es el fenómeno y este es el tremendo verso que arroja tanta luz. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. Mira lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Mira lo que dice ahí. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos da salvación, nos salva. Pero mira lo que dice ahí, no quitando las inmundicias, ¿de dónde? De la carne. Tu espíritu no, tu espíritu está perfecto. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pastor, esto es muy paradójico. ¿Cómo es posible que diga ahí que yo tengo una buena conciencia cuando dice que de mi carne no han quitado las inmundicias? Oye, tú sabes que este estudio bíblico ha transformado la vida de miles de personas. Mire, el pastor Abel Beita de Costa Rica, dice que un día iba manejando su automóvil y cuando comprendió esto se tiró a un rincón a llorar. Padre, gracias que estoy salvo, ahora yo comprendo todas estas luchas que yo tengo. Porque es que los creyentes no saben la condición de su cuerpo. ¿Sabe por qué no lo saben? Pues porque como Primera de Corintios dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que nuestros cuerpos han sido comprados por precio, glorificará a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Pero lo que la gente no sabe es que tu cuerpo, mira, el cuerpo carnal en sí, ahí es donde mora tu espíritu, por eso es que es templo. Pero si tu espíritu sale de ahí, ¿qué es ese cuerpo? Ese cuerpo, dice Pablo, que hay que entregarlo a Satanás, se pudre, eso no sirve para nada. Entonces tú tienes que entender que este cuerpo fue vendido a la ley del pecado. Y si no sabes tratar con él te humilla, por eso es que los hospitales están llenos de pacientes. ¿Tú sabes lo que dicen los médicos? Que la mayor parte de las enfermedades vienen de la mente. Y ahí es que nacen, aprobados por los médicos. Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona no sabe nada de eso, es un creyente, ha nacido de nuevo. Dios lo ha cambiado, Dios lo perdonó, Dios lo pasó de muerte a vida, Dios lo libró de la potestad del diablo. Dios ha hecho todo lo que iba a hacer porque la Biblia dice que tú estás completo. Pero si tú no sabes esto, pues te frustra, vienen los problemas donde tú no sabes tratar con tu cuerpo físico. Vamos a ver la tercera parte para que tú veas lo importante de este tema. Vamos a la tercera parte, mira lo que dice. Vamos a la aplicación, es bien importante la aplicación de este estudio por estos versos bíblicos. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 16. Fíjate lo que dice el verso bíblico. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oye, según la carne. ¿Por qué? Porque la carne es lo que está dañado. Y aún, fíjate, mira qué maravilloso, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oye, aún a Cristo ya no lo conocemos así. Pastor, ¿y qué significa? ¿Por qué Pablo no quería conocer a los hermanos según la carne? Porque si los conoce según la carne, los está conociendo según Adán, el viejo Adán. Si los conoce según la carne, los está conociendo según a su semejanza de pecado. Si los conoce según la carne, le puede dar por predicarles en carne. Sus sermones podían ir dirigidos a carne y no al hombre interior, al espíritu. Por eso es que hay tanta predicación de maldición y de condenación, que usted oye a gente predicando, y usted pierde, y el diablo, y usted oye el diablo, y el diablo, y el diablo. Hay predicadores, fíjate que Cristo echó al diablo fuera hace 2000 años atrás. Juan 12:31 dice, ahora es echado fuera el príncipe de la tiniebla. Pero hay predicadores que lo traen para adentro. Porque por no conocer esto se empiezan a predicarle a la carne. Tú no ves que la carne está viva, está palpable. Y entonces si uno no ha sido dividido, si la palabra no ha partido carne y espíritu, pues tú siempre te ves en carne y los pensamientos te pasan por la mente y te da por predicar sermones conforme a las concupiscencias que te vienen a la mente. Usted tiene que tratar a la iglesia conforme a la verdad que es en Cristo. Entonces le predicas al espíritu. Por ejemplo, yo soy pastor, yo le ministro al espíritu. Cuando yo miro la congregación, yo la veo como Cristo la ve, perfecta, sin arruga, sin mancha, y cuando llego el domingo,
pues yo la veo preciosa y le hablo a su espíritu. Eso no quiere decir que ahí no hayan hermanos con diferentes problemas, pero yo no estoy llamado a tratar con esos problemas. Quienes están llamados a tratar con esos problemas son ellos mismos. Para eso Dios nos dio un sacerdocio, para tratar con nuestros problemas. Pero si uno le predica a los problemas de una congregación, se pasa predicando del diablo todo un año, se pasa predicando de pecado toda una vida, porque nuestras experiencias casi todas son iguales. Uno que otro nos aflojamos aquí, pasamos esto aquí, pasamos eso allá. Por ende, por eso que a veces tú ves que todos los domingos en las iglesias un llamado a los que están mal, pues pasa todo el mundo y tú ves el altar siempre lleno de gente, Señor, perdóname, y tú los ves los mismos que pasaron 3 meses atrás, son los mismos que pasan 6 meses, y ten misericordia. Pues si ya Dios tuvo misericordia, ya Dios te perdonó todos tus pecados, los echó detrás de sus espaldas, los tiró al fondo de la mar, pero tú se los sigues trayendo. ¿Tú sabes quién es ese? El cuerpo de humillación humillándote, burlándose de ti. ¿Por qué tú crees que un 90% de las iglesias creen que la salvación se pierde? Porque como ellos se conocen en carne, ven al diablo en la carne, se ven perdidos siempre, constantemente ven peligro, porque es que no saben llevar cautivos los pensamientos, y un día están salvos y un día están perdidos. Ahora el llamado aquí es lo que dijo Pablo: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es más, y aún a Cristo, como Cristo andaba en un cuerpo de semejanza de carne de pecado, Dios, aún a Cristo no lo conocemos así. No, el judío, el que vivió 33 años en la tierra, no, ya no lo conocemos así. El que resucitó, que es Dios mismo sobre todas las cosas, así es que lo predicamos, así es que lo conocemos. Por eso Pablo dice: de aquí en adelante me he propuesto no saber otra cosa que a Cristo y a este resucitado. El de la carne fue judío, guardó el sábado, vivía por obra, ayunó, guardó fiestas judías. Bueno, estaba en la ley. Él vivía bajo la ley. Por eso Pablo dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Bien, vamos a ver Romanos 7:18 para que veas la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica. Mira lo que dice. Romanos capítulo 7, verso 18 dice: y yo sé, esto hay que saberlo, mi hermano, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no en mi espíritu, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en donde, en mi espíritu, pero no el hacerlo. Oye, no el hacerlo. Tú sabes que en tu carne no mora el bien. Por más vueltas que le dé, por más versículos bíblicos que tuerza la persona, en la carne no mora el bien. ¿Por qué? Porque todavía la ley del pecado está expresada en la carne. Cristo vino a perfeccionar tu espíritu, por el cuerpo lo dejó así. Y si tú no conoces esto, tú sabes las frustraciones que tú vas a vivir en toda tu vida cristiana. Vamos a leer rapidito porque el tiempo está avanzando muchísimo. Te voy a dar estas asignaciones para que las leas en tu casa. Romanos 7:22, en Romanos 8:2 dice que Cristo condenó el pecado en la carne. Por lo tanto, ya tú sabes que en carne no hay nada. Lo que quisiera terminar, los últimos minutos que me quedan, yo quisiera utilizarlo, ¿tú sabes para qué? Para hablarte de las frustraciones cuando tú no conoces estas grandes verdades. Mira, las frustraciones en la santidad. Te vas a ver un día bien santo. Dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la Biblia por 2 o 3 días, y entonces la carne te dice: estás mal. Y tú oyendo la carne, y la carne, y la carne. Un creyente nunca está mal, un creyente siempre está bien, porque usted es más que vencedor. Usted está sentado en lugares celestiales y en el cielo nadie está mal. Usted está sentado siempre ahí, pero eso es en fe, en el espíritu. Pero si tú no tienes esta naturaleza, en la santidad, un día estás bien, un día, tú te mides, tú tienes como un supervisor de obra que te dice: hoy estás mal, hoy estás regular, hoy si Cristo viene te queda. Por eso es que hay gente que dudan tanto la salvación, porque no conocen estas dos naturalezas. En la salvación, olvídate, eso es un día perdido y un día salvo. A mí un día me preguntaron: pastor, ¿y usted es de los salvos, siempre salvo? Y yo se me zafó mala educación, le dije: usted de las perdidas, siempre perdidas. Después me eché a reír porque no quise insultarle, pero yo prefiero ser salvo, siempre salvo, para ser perdido, siempre perdido, porque hay gente que siempre están perdidos. Tú no ves que oyen la voz de la carne, la naturaleza le ministra, el cuerpo los humilla, los engaña, las inmundicias que le quedan en el cuerpo les miente. ¿Tú sabes la agonía de vivir dudando la salvación toda una vida?
Mira, los tiempos más maravillosos míos fue cuando un día Dios me reveló que mi salvación no se podía perder. No puede, porque es que Cristo, la obra que hizo en mi espíritu es para siempre. Ahora, naturalmente, en mi carne, si yo fallo, me viene disciplina, corrección, azote, pero mi espíritu no pierde esa perfección que tiene. Mi espíritu, con una sola ofrenda, quedó perfecto para siempre. Imagínate. Ahora, fíjate, otro problema, en cuanto a la conciencia. En cuanto a la conciencia, ¿tú sabes cómo se siente esa persona? En cuanto a la conciencia, por no conocer su carne. Voy a dar una última escritura que creo que me da tiempo. Hebreos 9:9. Fíjate lo que dice cuando uno vive por obras, por ley, por no entender este mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mira lo que dice ese verso bíblico. Dice el verso bíblico, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Estos son los resultados de tu vivir por obra, de tu vivir por carne. Atiende bien, Viejo Testamento significa carne, Nuevo Testamento significa espíritu. Tienes que entender eso. Por lo tanto, las obras de la carne, los ayunos, los sacrificios, todas esas prácticas que tú haces, eso, tú no ves que la carne es insantificable. La carne un día amanece así, un día amanece asado, la carne para nada aprovecha. Por eso es necesario que tú te eduques en el Espíritu. Cuando te eduques en el Espíritu, vas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, vas a conocer las mentiras, los engaños de tu cuerpo físico, vas a vivir como tú quieres en el Señor. Usted dicta su camino, no el diablo está derrotado, no su carne enferma. Usted ahora vive por el mejor. No os conforméis a este siglo, sino al otro siglo, al que tú pertenecías antes, al Espíritu, y vas a vivir en una victoria maravillosa. Bueno, nuestro tiempo comienza ya a entrar en su etapa final, así que en este momento me toca despedirme de ustedes, invitándote a nuestra próxima programación, que estoy seguro será interesante, va a bendecir tu vida con información para tu espíritu. Así que te declaro lo que la Biblia dice: uno que ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Eres un bendecido. Salvo estoy.